La palabra sabia del Señor estará en Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hemos leído hasta el versículo 7, pero lo explicaremos todo el capítulo 1. Este es un precioso libro, pero que encuentra en muchos la dificultad de predicarlo, porque pareciera que salta de una idea para ir a otra, pero en el fondo están conectados. Pero para entenderlo mejor debemos escudriñarla y practicarla para sacarle su sustancia, o como dice este mismo libro de Proverbios en el 30, versículo 33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, porque Dios es espíritu y está presente en su palabra, y es necesario que su pueblo mantenga una relación a través de esta su palabra. Y aunque el libro parezca ser una colección de mezcolanza de dichos, aunque parezcan que saltan de un tema a otro, como en pensamientos dispersos en una conversación de salón, el sabio, el que ande como sabio, sabrá explicarlo de una manera entendible espiritualmente por la limpieza de su corazón. Por eso, en cuanto a la sabiduría, hay dos tipos. Una es la sabiduría verdadera, la sabiduría vertical, una sabiduría que está conectada al trono de Dios, al que se puede tener acceso a cosas ocultas y misteriosas, y esta es la que más vale. Y el otro es la horizontal, la que el 95% de las personas entiende superficialmente, porque ven y oyen, pero no la practican. Dice Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Porque dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Así que ver y escuchar no genera sabiduría, sino hacerla. El escuchar debe generar fe, la fe genera inclinación, la inclinación me empuja a la acción. La acción genera el resultado, y cuando obtengo ese resultado, obtengo más de la sabiduría. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 5 al 9. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese creer es básicamente obedecer, porque, siguiendo con Romanos capítulo 10, versículos 10 al 13, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que el que invoca es porque está creyendo, obedeciendo. No significa meramente orar al Señor, porque dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Significa que Cristo es Señor con toda autoridad enviado por el Padre. El apóstol Pedro cita este versículo en su sermón el día de Pentecostés, y en el mismo sermón, cuando muchos judíos, convencidos de su pecado de haber crucificado a Cristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les dijo que oraran, sino ¿qué les dijo? Les dijo lo siguiente en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es invocar el nombre del Señor. Es decir, tomando en cuenta que el versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego en el mismo sermón Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es muy obvio que invocar el nombre del Señor equivale a obedecer al Evangelio, arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Así que siguiendo en Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese segundo oír es obedecer. Sería entonces el obedecer por la palabra de Dios. Dicho esta introducción, empezamos en el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora bien, para poner en contexto y según los entendidos, dicen que Salomón escribió primero Cantar de los Cantares en su juventud, cuando estaba lleno del primer amor hacia Dios. Luego, después, en su etapa de madurez y sabiduría máxima, escribió el libro de los Proverbios. Se menciona en este primer versículo a su padre, el rey David. Ahora, ¿esto por qué? Primero, porque David fue un rey conforme al corazón de Dios. Segundo, porque en las Escrituras, siempre que se menciona a una persona, se menciona a su padre, para tener una idea de cómo puede ser el hijo. Y aunque esa relación es muy importante, no siempre da buenos resultados en el mundo natural, sobre todo en estos tiempos, como sí los hay con nuestro Padre Celestial. Así entonces el Señor habla a sus hijos en el día de hoy. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El Padre empieza diciéndole al Hijo una premisa: si deseas entender sabiduría, doctrina y razones prudentes, en otras palabras, entender las Escrituras, versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En esta parte no solo entiendes, sino recibes, versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, en otras palabras, hacer sabio al ingenuo y revelación a los más crecidos. ¿Qué pasará con estos? Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, es decir, los sabios se harán más sabios. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. No solo entender lo natural, sino para entender cosas más profundas. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, para obtener todo lo leído anteriormente, lo primero es entender el temor de Jehová. Y aquí nos vamos a detener un poco más para comprender bien lo que significa el temor de Jehová. Ahora, el temor de Jehová no es otra cosa que guardar sus mandamientos, los que lo ponen en práctica. Dice Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Tiene que ver también con un temor reverente a lo que Él representa. Y entre muchas cosas lo que Él representa está la justicia, la rectitud, la equidad, y dentro de la justicia el tener su verdad. Corazón íntegro.
Dice Salmos capítulo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando uno tiene temor de Jehová, hace de acuerdo a la Escritura. Dice Segunda de Crónicas capítulo 19, versículos del 7 al 9. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Es decir, el temor de Jehová empieza con mirando lo que uno hace, estar atento hasta que después, teniendo los sentidos ejercitados, hacer lo propio. Este es un temor reverente. Aunque al comienzo uno siente el temor con miedo, como el que no cree, aunque muchas veces todos lo hacen para conservar sus bienes, como algunos de los criados de Faraón. Dice Éxodo capítulo 9, versículos del 20 al 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo oír sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. Aunque los que tenemos temor de Jehová no nos aprovechamos de los que no creen. Dice Levítico capítulo 19, versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. En el temor del Señor uno se limpia. Dice Salmos capítulo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si lo buscas, si estás con Él, no solo te libra de tus temores, sino que pone temor de ti sobre tus enemigos. Dice Salmos capítulo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Primera de Crónicas capítulo 14, versículo 17. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Por eso cuando él llama, lo primero que hace es enseñar el temor de Jehová. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando uno no hace lo recto y se deja vencer por el pecado, es porque no hay temor. Dice Salmos capítulo 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Jehová es uno de los 7 espíritus del Señor que reposó en Jesús. Dice Isaías capítulo 11, versículos del 2 al 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigo en sus oídos. Así que para hallar sabiduría, el temor de Jehová es fundamental para iniciar y permanecer en ella. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, lo cual dará como resultado abundancia de salvación. Dice Isaías capítulo 33, versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Porque cuando se recibe la palabra, se entenderá el temor de Jehová. Dice Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres su voz, si como la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Es Él el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Continuamos con la enseñanza de hoy en el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Instrucción es un término que hace referencia a la acción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimiento. El patrón de información, todas estas cosas la debe dar el padre. Y la dirección es el indicador hacia dónde se debe dirigir con lo que da el padre en las distintas circunstancias, porque la madre o espiritualmente la iglesia está más tiempo con los hijos. Ahora, estas palabras, oíd, hijo mío, es muy importante, porque la palabra del Señor está hecha para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, y una característica de un hijo es que oye lo que el padre dice. En hebreo, oíd es también obedecer, es la palabra Shama, Strong H8085, que significa oír, escuchar, atender, obedecer, publicar. Así que, ¿cómo podría llamarse hijo alguien que no oye, que no obedece a la enseñanza de un padre? Pero los hay también, porque siempre va a existir el hijo obediente y el hijo desobediente. Por eso, si alguien se considera hijo, es porque tiene un padre y lo considera como tal. Versículo 9 de nuestro texto principal. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Dice Salmos capítulo 21, versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. En otras palabras, seremos vestidos como reyes. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. En los primeros años de la vida del adolescente, los jóvenes se enfrentan incitaciones al pecado. El ambiente social que los rodea los tentará a unirse a la mayoría y a disfrutar de los placeres pecaminosos. Pero ellos deben evitar dichas tentaciones, es decir, depende de uno hacer la elección. No pueden hacerte daño a menos que tu voluntad se una a la de ellos. Versículo 11 al 13. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Así en el antiguo Israel, como en el mundo moderno de hoy, la camaradería, el dinero fácil y el sentimiento de empoderamiento ofrecido por las pandillas era y es una fuerte tentación para el joven que se siente abrumado por las dificultades de la vida que confronta todos los días. Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Siempre el incrédulo tratando de hacerte parte de sus malos pensamientos para que te alejes del Dios que abomina todo eso. Pero el Señor, fiel a su palabra, responde. Versículo 15 de nuestro texto principal. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque son camino de oscuridad. Versículo 16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de todo ave. Porque así como el ave no ve ninguna conexión entre la red y lo que está esparcido sobre ella, que solo ve comida y que es gratis para tomar, va a ser atrapado en el proceso y ser muerto. De la misma manera, los malos no pueden ver la conexión entre sus actos y el destino que les espera. Versículo 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Los caminos de los incrédulos es de tinieblas, y como es de tinieblas, no ven la luz. Así entonces, a su propia sangre, a esa persona y a su entorno, ponen acechanzas. Por eso los malos, cuando logran hacer sus fechorías o sus malas obras, se traicionan entre ellos. Porque esto no solo está dirigido a los delincuentes, sino, por ejemplo, a los que mienten, siempre se traicionan entre ellos, y a sus almas tienen lazo. Cierta vez recuerdo haber visitado a un matrimonio que decía ser creyente. Resulta que cuando estábamos con ellos conversando dentro de su casa,
Llaman de afuera y la esposa le dice a su esposo: dile que no estoy. Ni siquiera tuvieron cuidado de que estábamos ahí. Le salió natural. Probablemente porque era un hábito en ellos. Pero lo más lamentable era que su hijo, como de 9 años, estaba ahí y estaba viendo todo. Entonces los padres van enseñando a su propia familia a mentir y poniendo lazo para sus almas. Y aunque pudiera decir 1000 veces a su hijo que no mienta, el hijo va a imitar lo que ve. Versículo 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Cuando vemos codicia no solo se está refiriendo a lo material, sino a lo inmaterial. Es decir, aunque te llenes de mucha enseñanza teórica, si no lo aplicas en la vida diaria y no la compartes, vas quitando la vida interior, inclusive de los niños que aún no tienen conciencia. Refiriéndome un tanto con el ejemplo anterior. Versículos 20 al 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Vemos aquí que la sabiduría es necesaria en muchos lugares porque se ve solo necedad, y aunque podamos tener un letrero que diga que estamos bien, cada uno con la razón que pueda decir, sabemos que no hay sabiduría espiritual si no se practica, solo es de labios. Y lo interesante es que inclusive los del mundo se dan cuenta de lo que es temer a Jehová. En una oportunidad el rey de Asiria, para poblar a Samaria, trajo gente de Babilonia que de alguna manera era pueblo mezclado del Señor. Pero estos no conocían la ley del Señor. Y como no había temor, el Señor mandó leones para que los matasen. Y al darse cuenta la gente de Asiria, que en esos momentos estaban sentados allí, dijeron al rey lo que le estaba sucediendo. Así que el rey manda que traigan sacerdotes que enseñen la ley del Señor, para que enseñen cómo habían de temer el Señor. Y aunque trajeron sacerdotes, el pueblo seguía adorando a sus dioses, aunque según ellos decían que temían a Jehová. Dice las Escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 32 al 36. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que le prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. ¿Se dan cuenta? Y el guardar los mandamientos tiene mucho que ver con el pacto. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. También Levítico capítulo 26, versículo 15. Y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Volvamos a nuestro texto principal en el versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La sabiduría comienza su apelación al dirigirse a aquellos que más necesitan su ayuda, los simples, aquellos que no están entrenados en los caminos de la sabiduría, preguntando ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Esta advertencia se da por un rechazo prolongado debido a que la sabiduría ha sido continuamente rechazada. La sabiduría se reirá de la calamidad de aquellos que la rechazaron, pero el problema con esto simple es que les encanta su simplicidad. Prefieren su necia ignorancia que el esfuerzo y la corrección requeridos por el amor y la búsqueda de la sabiduría.
Dice la última parte de este versículo: los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahora, en las Escrituras, cuando se menciona a un insensato o necio, no se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. Es decir, siguen simples, no buscan la sabiduría, aborrecen la ciencia de Dios, no la humana, porque son diferentes. Hoy a muchos creyentes les interesa más la ciencia humana que la ciencia de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia. Pero cuando la palabra de Dios habla de la ciencia, se refiere a la revelación que el Señor ha entregado al hombre, al conocimiento de la verdad de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Por lo mismo que desafortunadamente en la iglesia denominacional hay simples o insensatos que no dan el alimento espiritual que necesita el creyente. Dice Isaías capítulo 32, versículo 6. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Versículo 23 de nuestro pasaje. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así, cuando alguien vuelve de sus malos caminos a la reprensión del Señor, limpiará su corazón, Dios derramará su espíritu y le hará saber su palabra. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Los que no acatan la reprensión, la ayuda, empeoran, porque su palabra se entiende por el hacer. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 25 de nuestro pasaje. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Una buena respuesta a la reprensión de la sabiduría invita a la sabiduría a derramarse, de lo contrario ocurrirá lo siguiente. Versículos 26 y 27. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La palabra de Dios sí o sí se cumple. Así que si alguien rechaza la reprensión y la sabiduría, habrá tribulación. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces vendrá el orar o el pedir ayuda y no va a haber respuesta rápida. Es duro lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por eso cuando alguien escucha la palabra de Dios, debe haber temor en acatar antes que se vea el efecto de resistirse. Y el Señor en su gran misericordia tiene mucha paciencia en esperar. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Vuelve a repetir que no quisieron su consejo y reprensión. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Muchas veces uno insiste en sus propios consejos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Fíate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 32. Porque el desvío de la ignorancia los matará,
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dos cosas menciona aquí, la ignorancia y la prosperidad. En el primero, la muerte espiritual. Al no alimentarse de comida espiritual, se estará en la carne. Y la prosperidad material generalmente hace decrecer. Es interesante que en las crisis uno crece. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículos del 2 al 6. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondré en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, porque van a entrar al fuego de Dios. Versículo 33. Y último de nuestro texto de hoy. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, porque Cristo estará con nosotros, el ángel del Señor. Dice su hermosa palabra en Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 33. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén.